Las redes sociales son un microclima de resentimiento y un veneno que ha afectado al plantel de Peñarol en esta temporada 2026 y que explica en buena parte las lesiones musculares que han tenido desde el mes de enero y que se acumulan en cantidades sorprendentes y que le han pedido al entrenador de Peñarol contar con todo su plantel justo en el momento más importante de este primer semestre, como lo ha sido la fase de grupos de Copa Libertadores de América y también la definición del torneo Apertura. Estas palabras las dijo Dio Aguirre en el programa Las Voces del Fútbol del periodista Julio Ríos, que le hizo una entrevista bastante extensa el viernes pasado, 8 de mayo, y donde el técnico de Peñarol hizo, digamos que describió mucha cosa, se excusó de otras y vi poco autocrítica por parte del técnico aurinegro que digamos que se despachó con esa frase que inmediatamente generó ruido, en especial entre los que creamos contenido. Yo no me había expresado hasta el momento sobre el tema, pero tuve la oportunidad de ver otros videos, otras opiniones, más cortas, más largas, más extensas, más agresivas, más amables, de todo tipo y clase, donde se han referido sobre ese tema y quería compartirles mi opinión también a ustedes, donde considero que Diego Aguirre tiene parte de razón en lo que dice, pero creo que desde mi punto de vista no justifica en tan alto porcentaje o en tan alto grado la cantidad de lesiones o la justificación del por qué tantas lesiones musculares. Diego Aguirre omite hablar del cuidado profesional, omite hablar de cosas que se vieron o que se han seguido viendo a lo largo de todo este año, como por ejemplo el estado físico con el que llegó Leo Fernández a los entrenamientos en enero y donde Diego Aguirre dijo, no pasa nada, el año pasado también llegó así con algún kilo de más, pero enseguida se va a poner a punto. Diego Aguirre, que puso un futbolista con un exceso de peso para un deportista profesional bastante grande, como lo es Lucas Hernández, y que dio recién sus primeros minutos en aquel partido contra Montevideo Wanderers, y cuando lo ve jugar, dice, caramba, pero ¿qué es lo que ha hecho el club con un futbolista al que todos hemos venido diciendo desde 2023 que está mal físicamente y estamos ya en mayo de 2026 y esa situación no solamente no ha cambiado, sino que Lucas Hernández sigue siendo parte del plantel de Peñarol como futbolista profesional? Con respecto a las redes sociales, sí, yo puedo estar muy de acuerdo con lo que dice Dio Aguirre, en especial por eso de conocer qué es lo que sucede cuando uno opina en público o cuando uno tiene la posibilidad no solamente de expresarse como lo hago yo, sino también estar del otro lado, de poder dejar un comentario, dejar una foto que a veces comunica cosas o hacer una crítica como la que tal vez pueda estar haciendo en este video. Y me parece que, como siempre, las diferencias son las formas, quiénes la expresan y cómo uno la expresa. Yo lo hago dando mi nombre, mi apellido, ustedes lo ven allí, poniendo mi carita, expresándome, tratando de hacerlo con respeto, como lo hago cara a cara también. Y esa creo que quizás puede llegar a ser la diferencia entre cómo algunos utilizamos las redes sociales y cómo la utilizan otros. No vengo acá a juzgar a nadie, pero uno cuando intenta comunicar lo hace siempre a través del respeto. Ese respeto que a mí por lo pronto me impide decirle burro o perro a un jugador, decirle a un técnico que no sabe nada de fútbol. Le puedo decir a Diego Aguirre que tal vez no sepa diseñar una casa o armar un hormigón para hacer una platea o cómo calcular el hierro para una losa de hormigón armado, porque yo soy arquitecto y Diego Aguirre es un técnico de fútbol. Yo opino acá por YouTube de fútbol porque es algo que me apasiona, pero Diego Aguirre es un entrenador profesional. Por lo tanto, hay algunos límites que uno no debe pasar. Y seguramente Diego Aguirre se refirió a esos límites que se pasan y que afectan a los jugadores. Sin embargo, Dio Aguirre, en su afán de defender, a veces blindar a su plantel, los técnicos muchas veces hacen ese tipo de cosas, o algunos técnicos o presidentes o capitanes tratan de absorber esa responsabilidad, pero a mí me gustaría que Dio Aguirre escuche a Maxi Olivera, su propio capitán, que en mayo del año pasado estaba hablando de este mismo tema y lo abordó de una manera muchísimo más inteligente, mucho más madura y adulta, y que
atacaba al problema y trataba de brindar una solución. Y me hubiese gustado que Maxi Olivera hubiese liderado un cambio en ese sentido, no solamente en él, sino también ofrecerse como ejemplo para el resto del plantel y poder trabajarlo. Y tal vez Maxi Olivera lo hizo y los futbolistas más jóvenes o más veteranos no le dieron bola, o tal vez el técnico de Peñarol no tomó como relevante aquello que había hecho Maxi Olivera. A mí me hubiese gustado que Diego Aguirre, además de justificarse, hubiese, yo no digo como se suele decir, ¿y vos qué proponés? Sino que por lo menos hubiese hablado de algunas soluciones que se tienen que hacer en planteles profesionales de cualquier actividad de la vida, porque las redes sociales es algo inevitable, es algo que está acá entre nosotros y que de una forma u otra en algún momento las vamos a utilizar, nos va a atrapar y nos va de alguna manera a afectar en nuestro rendimiento, mucho, poco, nada, pero sin lugar a dudas lo va a hacer, desde el sueño, desde lo que nos puede afectar emocionalmente. Quizás los futbolistas de Peñarol no se sienten presionados ante tamañas críticas que reciben por los malos resultados deportivos, pero quizás quedarse hasta las 3 de la mañana scrolleando Instagram, no, eso afecta al descanso de los jugadores. Y eso es parte de lo que deben tratar un entrenador, su cuerpo técnico y el club con los futbolistas a los que se paga el sueldo. Yo no voy a venir acá con las antorchas a decirle no sean cagones, los jugadores de Peñarol deben saber absorber esa presión porque para eso le pagan suculentos sueldos y eso es parte de los pros y los contras de jugar en un equipo grande como el Carbonero. De hecho, hasta lo podría entender y creo que tiene buena parte de razón ese razonamiento, valga la redundancia, pero a mí me gustaría ir más allá, porque la manera de comunicar cada uno tiene la suya. Insisto, a mí no me gusta decirle burro ni perro a un jugador, hay otros que lo hacen y les sale muy bien y les va muy bien haciendo eso y provocan lo que debe provocar muchas veces las redes sociales para tener éxito. Insisto, siempre con Rodrigo decimos, no sabemos quién te está mirando del otro lado. Yo en este momento no sé a quién le estoy mirando, le estoy hablando del otro lado. Si alguien que ya dejó de escucharme porque lo aburrí, si alguien que considera que estoy loco, o tal vez esa persona que está en este momento acá que me está prestando atención para ver qué tengo para compartir con ustedes. Ya me voy a meter en el tema de Maxi Olivera. Pero a mí por lo pronto las justificaciones de Diego Aguirre me decepcionaron. Las justificaciones de Diego Aguirre donde en algún momento dice que él no se siente en gran parte responsable del momento deportivo de Peñarol, sinceramente me decepcionan. Porque a lo largo de estos años, mm, uno desde este micrófono, y modestamente hablando de fútbol y tratando de cuestionar lo que un técnico profesional hace con un equipo, uno como espectador, que es el que pone también muchas veces en determinada situación a los futbolistas y a los entrenadores, somos los espectadores, esos que quizás no sepamos tanto de fútbol, los que llevamos al podio de los ídolos o de las glorias o de las leyendas a determinados jugadores, por más que de distintas valoraciones, por más que lo merezcan o no, pero somos nosotros los que no sabemos nada de fútbol, los que decimos que este es un crack y un ídolo del club y aquel otro tal vez no merezca nada. Y eso es algo que están expuestos los futbolistas también. Diego Aguirre es parte de una generación que la mayor parte de su vida no estuvo expuesta a las redes sociales y que ahora debería saber lidiar con ellas porque trabaja con planteles que tiene futbolistas que nacieron casi en el entorno de las redes sociales o crecieron utilizándolas de manera natural. Probablemente Germán Barbas tener una cuenta de Instagram y postear cosas le puede resultar la cosa más natural del mundo, cosa que a mí, a mis 46 años, tal vez no me resulte normal. Si ustedes entran a mis redes sociales y tal vez no encuentren la misma cantidad de fotos o estilos que personas más jóvenes. No muestro tanto mi familia, no expongo a mi hijo, ni a mi esposa, ni tampoco estoy constantemente contando aspectos de mi vida y mostrando cosas que considero que son privadas. Eso que en generaciones tal vez más jóvenes, los límites son un poco más laxos y permite que el mundo de lo privado entre, el mundo de lo público, perdón, ingrese a lo privado y se expongan a veces hasta por demás. Conocer quiénes son los familiares, los primos, los tíos, los amigos, hasta la barbacoa que tienen o la matrícula del auto, son cosas
bastante particulares a las que, por lo menos, alguien como yo, a mi edad, trata de evitar, pero para otras personas le suele resultar natural. Los conceptos y los valores son distintos en diferentes generaciones y yo eso lo entiendo. El asunto es que quien debe entenderlo también es quien lidera un grupo, que cuenta con jugadores como Germán Barbas, como Tomás Olace, como el Cepillo González, como, no sé, como cualquiera de los otros juveniles, como Kevin Rodríguez, como Matías González, como el propio Nahuel Herrera, que son de una generación totalmente adaptada al mundo de las redes. Y lo que uno debe hacer es justamente adaptarse en esa, y más allá de que a uno no le puede gustar, no se puede combatir. Ivo Aguirre no se ha adaptado ni a ese mundo ni al mundo de estar todo el tiempo dando explicaciones, porque cuando a Ivo Aguirre le sirvieron las redes sociales, YouTube es una de ellas, se paseó por todos los canales de YouTube que quisieron hacerle una nota. Recuerdo haber estado en Doble 5, donde no tenía ningún problema de hablar y una de las cosas que expresaba es que a él le encantaba el cariño del hincha y cómo era recibido por él. Claro, el cariño del hincha está siempre cuando los resultados se dan. El apoyo del hincha está, me parece, cuando los resultados no se dan, pero hay motivos que pueden explicar un bajo rendimiento, una cantidad de malos resultados, y cuando de parte del cuerpo técnico se ven respuestas, y el apoyo del hincha, en este caso voy a hablar por mí, no o desaparece cuando no se ve ningún tipo de esfuerzo por cambiar cosas o plantear algo que esté por encima de rendimientos individuales. Pero quiero compartirles algunas palabras del capitán Maxi Olivera en el año 2025, a esta altura del año, donde las críticas realmente se lo comían vivo el capitán de Peñarol de manera justificada en cuanto a su rendimiento. No puedo ponerme a juzgar lo que dice la gente, apenas me puedo hacer cargo de lo que digo yo. Y dice Maxi Olivera, cuando hablaba del diagnóstico de las redes sociales, él decía que han empeorado todo. Y yo estoy de acuerdo con Maxi Olivera. Con Maxi Olivera y, como les decía, también en parte con lo que decía Dio Aguirre. Olivera sostenía que la exposición digital actual es drásticamente diferente a la de hace una década. La inmediatez del insulto. Señaló que antes el jugador solo percibía el malestar en el estadio. Hoy con las redes las críticas llegan directamente al teléfono, incluso por mensajes privados. Sí, eso es cierto. Y de hecho, a mí me pasa lo mismo. Yo recibo mensajes, por suerte la inmensa mayoría, el 99.9%, son mensajes de apoyo, de aliento, de sugerencias, de cosas positivas, y creo que es algo que rescato y mucho de esta comunidad del canal, a lo cual les agradezco a ustedes, pero por supuesto, no estoy expuesto como lo está en Maxi Olivera jugando en Peñarol. Insisto, antes cuando terminaba un partido, cuando yo tenía, no sé, 15, 20 años, me ponía a escuchar un comentarista, se terminaba ese comentario, apagaba la radio, me iba a hacer otra cosa, no sé, me iba a estudiar, me iba a jugar al fútbol, me iba a hacer a lo que sea. Ahora, hoy en día hay 400 canales de YouTube, de radios que a su vez transmiten a través de YouTube, o sea, que expanden sus canales de comunicación para llegarle a todas las generaciones o a la mayor cantidad posible. Eh, todos tenemos la posibilidad de tener un micrófono o un teléfono para poder expresar nuestro descontento, dándole para adelante o dándoles para atrás, dependiendo del resultado y el sentimiento del hincha. El consumo excesivo es lo que dijo Maxi Olivera. Admitió que el jugador profesional consume mucho y que ver comentarios negativos de forma constante termina jugando en contra del rendimiento y la confianza. Les vuelvo a recordar, tuve aquí en el canal un psicólogo deportivo que nos explicó esto mismo que expresó Maxi Olivera en mayo del año pasado, y bueno, se ve que no hubo mucho interés en aquel video. 122 vistas tiene ese video nada más, con el psicólogo deportivo Diego Martínez. El impacto en el entorno. Lo que más le afectó no fue el insulto hacia él, sino ver sufrir a su familia. Expresó que es difícil pedirle a la familia que no consuma redes y le resulta doloroso ver a gente insultándolo a pocos metros de sus padres o hermanos. Y aquí me quiero detener porque justamente en ese afán de decir los jugadores de Peñarol se la tienen que bancar porque cobran buenos sueldos y porque esto es Peñarol o el club grande que ustedes quieran rellenar debajo en los puntos suspensivos, nos estamos olvidando de las familias, que nada tienen que ver muchas veces con el entorno del jugador. Gente que no está preparada para recibir esa presión,
gente que no tiene nada que ver para recibir esos insultos o leerlos. ¿Cómo mejoró este tipo de cosas? ¿Cuál fue el proceso de mejora que tuvo Maxi Olivera? Y fue el equilibrio emocional. Para revertir el impacto negativo de las redes, el capitán implementó una estrategia basada en 3 pilares. Uno, desconexión radical. Punto, apaga el teléfono, hermano. Ya está. Yo no te digo que vas a lograr que a todo tu entorno no le afecte, pero por lo menos vos tenés que estar enfocado en tu trabajo. Como les decía hace un rato, no es una cuestión de solamente de recibir insultos. A veces quedarse hasta las 3 de la mañana mirando redes sociales te afecta el descanso y que eso es clave a la hora de la recuperación de la actividad deportiva, ya sea de un entrenamiento o sea de un partido. El apoyo profesional, el coaching deportivo, ese fue su segundo pilar. Reveló que trabajaba con un coach deportivo que ha sido fundamental en su mejora y ese apoyo le permitió centrarse en su trabajo y equilibrarse emocionalmente. Sobre el punto anterior, Maxi Olivera decía, anda a insultarme a la cancha tranquilo, pero no te quiero ver en las redes. Y lo otro que publicó Maxi Olivera, o mejor dicho, que expresó Maxi Olivera como su tercer pilar para combatir cómo le afectaban las redes sociales, fue el refugio en el grupo, en el plantel. Encontró en sus compañeros, como Leo Fernández dijo, un espacio para transformar la presión en motivación. Mencionó que juntos se manijean compartiendo videos de las canciones de la hinchada y hablando de los sueños en la Copa Libertadores para contagiar esa energía positiva al resto del plantel. Esa postura del capitán, que a mí sinceramente me agrada, me parece muy razonable, tal vez en este momento o no la están cumpliendo o no está llegando o no se está haciendo. A mí me hubiese gustado que que hoy Diego Aguirre, o que el viernes pasado cuando habló con Julio Ríos, Diego Aguirre haya dicho, mirá, a Maxi Olivera le pasó esto el año pasado, así, 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 y bueno, todo esto que les conté, y empezamos a buscarle la vuelta con el departamento de psicología del club, con los psicólogos del club, que sé que existen. Por allí anda, por ejemplo, la madre de Diego y Nicolás Rossi, allí apoyando a alguno de los futbolistas, por ejemplo, en alguna de las personas que trabajan en el club. Y me hubiese gustado que Diego Aguirre diga, bueno, intentamos establecer una estrategia que le llegue a los jugadores y que, bueno, y que fallamos, ponele. Pero por lo menos que Diego Aguirre haya intentado explicar que le buscó una solución al tema y no simplemente decir esto es un veneno que afecta a la gente y es un refugio de resentimiento. Y que, insisto, creo que tiene razón Diego Aguirre con lo que dice. A lo que voy es que a veces las justificaciones en un momento e incluso el papel del periodista que se limitó en esa entrevista a tirarle centros, a comprenderle todo lo que decía y a congraciarse del tiempo que hacía que conocía al entrenador de Peñarol y decir, a mí esto no me pasa porque yo ya soy grande, soy un crack y a mí no me afecta el qué dirán, puede ser y está bien. El asunto siempre está bueno poder tratar de buscar soluciones y de proponer u ofrecer alternativas o vías de escape. Esas que ofreció Maxi Olivera para quien lo quisiera escuchar. De hecho, hay una conferencia de prensa disponible donde Maxi Olivera se expresó al respecto y explicó esos puntos. Y Diego Aguirre en ningún momento hizo referencia a eso y el periodista, que debería estar un poquito más empapado con la realidad del fútbol, que por lo pronto puedo estar yo, tampoco lo hizo. Entonces, me parece que este ambiente de justificar por justificar, de no hacerse responsable por nada de lo que ocurre en los resultados deportivos, a mí por lo pronto me decepciona. Yo ya no pido la cabeza del técnico, voy más allá de un mero resultado deportivo, una mala media temporada, llamémosle así. A mí me gustaría por lo pronto encontrar gente en el fútbol que empiece a hablar de una manera un poquito más integral, que le aporte algo, más allá de que ese algo que le está aportando tal vez a poca gente le interese. Pero me parece que Peñarol debería, desde su cuerpo técnico, para empezar, estar un poquito más por encima de lo que son simplemente las críticas y buscarle solución en lugar de refugiarse en la fácil, en decir que, bueno, ¿qué le vamos a hacer si todos estos son unos resentidos porque les gustaría estar en el lugar que estamos nosotros y por eso nos critican tanto?
no sé, ya van más de 20 minutos de esta reflexión que quería compartir con ustedes, la cual me encantaría que ustedes allí en la zona de comentarios me dijeran, primero que llegaron hasta este punto y que me dieran su teoría o su opinión al respecto de este asunto. Muchísimas gracias por el tiempo que me han prestado para escuchar este video. Les agradezco el me gusta y la distribución de este tipo de contenido que a veces no son de los más vistos y me despido hasta un próximo video. Chao, chao.